más de 2.600 metros sobre el nivel del mar, Bogotá se consolida como una ciudad vibrante y dinámica, con una extensión de 163.000 hectáreas que combina 124.000 hectáreas de suelo rural y 39.000 hectáreas de área urbana. Con cerca de 8 millones de habitantes, esta metrópoli no solo es el corazón económico de Colombia, sino que también es un ejemplo de planificación y organización en medio de sus enormes retos, pero también de sus oportunidades. Pero ¿cómo se priorizan los proyectos? ¿Cómo se organiza el territorio y se impulsa el desarrollo? Para responder estas preguntas vamos a hablar con Mónica Ocampo, que es la directora de Planeamiento Local de la Secretaría Estatal de Planeación, e iniciamos con pregunta y es, directora, ¿cómo se organiza una ciudad tan diversa y extensa como Bogotá? Hola Dani. Bueno, una pregunta muy difícil porque pues Bogotá es una ciudad bastante extensa, como lo dijiste anteriormente, y debemos tener en cuenta varios factores para planear una ciudad. No son solamente los territoriales, que son los que trabajamos en la Secretaría de Planeación, sino que también debemos tener en cuenta los temas socioeconómicos, los temas de movilidad, las necesidades, especialmente las necesidades de los ciudadanos, que al final del día somos los que habitamos la ciudad. Y para esto hay dos maneras de planear la ciudad, o digamos, y no son contrarias, son complementarias. Y una es de arriba hacia abajo, en donde revisamos las estructuras de la ciudad, qué es lo necesario, la estructura ecológica principal, que es tan importante, la estructura de movilidad, en donde tenemos los grandes corredores de servicio público, de transporte público, como el metro, Transmilenio, y toda la necesidad de calzadas vehiculares que tenemos. Y la otra, que es la escala de abajo hacia arriba. Y es la escala en donde miramos sobre todo desde la escala peatonal, desde la necesidad del ciudadano, del peatón, cuáles son esas necesidades. Entonces, cosas tan básicas como, por ejemplo, que la rampa para poder pasar una silla de ruedas pues sea suficiente en un andén, que podamos tener andenes de calidad, que tengamos la posibilidad de tener acceso a servicios educativos o de salud en territorios cercanos a donde vivimos. Esa es como la esencia de lo que la planificación urbana, a lo que la planificación urbana debería llegar, porque lo que buscamos al final del día es que nosotros, los que vivimos en las ciudades y en Bogotá, pues vivamos en un entorno con una mejor calidad de vida, en donde podamos tener acceso a todas estas necesidades que tenemos. Bueno, eso me da pie a esta pregunta, y es, usted es la directora de Planeamiento Local y estamos hablando de unidades de planeamiento local. Vamos a explicarle al ciudadano del común, al que camina a Bogotá todos los días, qué es una unidad de planeamiento local. Bueno, una unidad de planeamiento local es un instrumento. Esto es un término muy técnico porque es un instrumento de planeación y gestión que ayuda a revisar y a organizar el territorio. Anteriormente teníamos las unidades de planeamiento zonal o las UPZs, como las conoce todo el mundo, pero con el nuevo plan de ordenamiento territorial esas UPZs se eliminaron y ahora quedan las unidades de planeamiento local. La gran diferencia, digamos, entre estas dos es que la unidad de planeamiento zonal en su momento tenía un tema de norma urbana asociado. Entonces la norma, por ejemplo, en una UPZ del Rincón de Suba era distinta a la UPZ de Chicó en términos normativos y de alturas y de usos de lo que se podía hacer. Hoy en día el plan de ordenamiento territorial tiene otra estrategia en términos normativos, se define la norma en el POT y las unidades de planeamiento local le dan pie, es más, a un tema de planeación del territorio, de lo que necesita la ciudadanía para lograr esa ciudad más cercana y más próxima a las personas que viven allí. O sea, la idea de una UPL o unidad de planeamiento local es que las personas tengan los servicios más cercanos a su casa, que puedan ir al transporte, a la universidad, al colegio, al hospital, de una manera más cercana. Sí, digamos que ese es el objetivo final del POT en general, y de poder tener una escala más pequeña, que es la unidad de planeamiento local, para el estudio de esas necesidades. Bogotá se divide en localidades, en UPZs, en UPLs, en sectores. ¿Cómo quedó definitivamente Bogotá? Y otra pregunta que es importante es, ¿cómo hicimos las delimitaciones para saber, digamos, cómo quedaban las UPLs, cómo quedaban las 33 UPLs? Bueno, entonces,
Las localidades, y eso es súper importante, Dani, que me lo preguntes, porque las localidades siguen siendo las mismas 20 localidades que tenemos. La diferencia entre las localidades y las unidades de planeamiento local es que las unidades de planeamiento local son unidades de planeación y gestión del territorio. Sí. Y las localidades sí son territorios político-administrativos. Tienen su alcalde local y lo seguirán teniendo. Digamos, el plan de ordenamiento territorial no entró a hacer ese tipo de modificaciones porque estos son, si se llegaran a hacer, estos son ajustes que deben venir con aprobación del Consejo Distrital de Bogotá. O sea, una localidad podría tener 2 UPLs, 3 UPLs. Sí, una localidad puede tener hasta 2 UPLs. Hasta 2 UPLs. Hasta 2 UPLs. Pero en esa distribución que se hizo de las UPLs, lo que se buscó sobre todo fue tener muy claro todas las dinámicas culturales, socioeconómicas del territorio para poder definir esa unidad de planeamiento local. Ok, ¿y cómo se hizo esa delimitación para saber que se definían 33 UPLs? Digamos, exactamente cuál fue como el criterio para hacer. Se hicieron varias reuniones en territorio, se revisó con la gente, se revisó lo que pasaba, ahí sí a nivel urbanístico, cuáles eran las necesidades de pronto del territorio para poder concretar esa cercanía, esa proximidad de los ciudadanos. Y como te digo, sobre todo entender las dinámicas culturales y socioeconómicas del territorio para poder delimitar esas unidades de planeamiento local. Ok, ¿cuáles son, directora, esos grandes proyectos o beneficios que va a tener la ciudadanía con esta nueva organización, con las unidades de planeamiento local? Bueno, los proyectos, yo creo que eso es bien importante tener claro que los proyectos no cambian, ¿no? Es decir, las necesidades de la ciudad yo creo que siguen siendo las mismas, porque al final del día, independiente de cuáles sean las estrategias para la planeación de la ciudad, los proyectos importantes siguen siendo los mismos. ¿Cómo conectamos a las personas? ¿Cómo hacemos que las personas se demoren menos tiempo de llegar a su casa, a su trabajo? ¿Cómo hacemos para poderle brindar servicios de educación, de salud, deportivos, lugares en donde las personas puedan pasar sus tiempos, sus fines de semana, las familias puedan estar en parques o en lugares en donde puedan tener más esparcimiento? Al final del día, todo lo que mueve los proyectos de ciudad es hacia eso. Cómo buscamos tener el abastecimiento de servicios públicos, ahorita temas tan importantes como el tema del abastecimiento del agua. Esas son cosas muy gruesas, pero que al final del día todos van para la prestación o para el mejoramiento al ciudadano. Entonces los proyectos siguen siendo los mismos. Yo creo que es más entender la escala o la necesidad desde otro punto de vista. La unidad de planeamiento local hizo una lupa a una escala más pequeña que la planificación urbana de manera histórica, pues miraba de otra manera el territorio, porque lo miramos de arriba hacia abajo, un poco también por entender como esas grandes estructuras de las ciudades. Pero ahorita es importante, ya cuando una ciudad es tan extensa, hay que entender que, claro, esa planificación es fundamental, es muy importante sobre esas grandes estructuras, pero también hay que bajar a la escala del ciudadano, porque si no bajamos a la escala del ciudadano, no sabemos si lo que estamos haciendo a gran escala, al final del día sí está beneficiando al individuo. Listo. O sea, en pocas palabras, la UPL pues, nos va a mejorar la calidad de vida, pues, obviamente. Eso estamos trabajando por ello. Bueno, importante. Se van las UPZs, queda entonces las 20 localidades como siguen, las 33 UPLs que hacen parte, digamos, como de las localidades no se pierden, siguen las UPLs, y los 7 sectores que también siguen divididos. Correcto. Ese tema de los 7 sectores yo creo que es un tema muy casi de cómo funcionamos al interior de la Secretaría, porque realmente los 7 sectores son, digamos, la ciudad, y puesto un poco para que la gente lo entienda, las UPLs, quedaron divididas por 7 sectores, 2 al norte, las de toda la ruralidad, las del centro, el occidente, el suroccidente y el suroriente,
pero realmente eso es más como una escala de trabajo para nosotros al interior, porque al final del día ni las UPL generan una delimitación en el territorio, es decir, yo puedo tener la UPL puede estar marcada por acá, pero pues no quiere decir que yo no deje de tener un relacionamiento con el otro lado, sí, pues claro, podemos estar hasta en un mismo barrio, podría suceder. Entonces, los 7 sectores es más un tema de trabajo interno para nosotros, porque como es una ciudad tan grande, y tenemos diferencias tan grandes dentro de la misma ciudad, es decir, en Ciudad Bolívar no pasa lo mismo que pasa en Suba Occidental, por ejemplo. Entonces son territorios que posiblemente por la necesidad de poder estar en territorio, necesitamos generar unos equipos en donde se sectorizaron. Pero en ningún momento quiere decir que estemos sectorizando la ciudad. ¿Y las unidades de planeamiento local también se pensaron, digamos, en la estructura del número de habitantes por UPLs, por unidades de planeamiento local? O sea, ¿casi que quedaron equilibradas las UPLs en cuanto a personas o no se tiene en cuenta? No, eso no tiene nada que ver. Nada que ver. Bueno, directora, otra pregunta es, ¿usted qué hace en la Secretaría? Digamos, ya entendemos el tema importante de las unidades de planeamiento local, de cómo se reorganiza el territorio, de por qué esto es importante para Bogotá, pero ¿cuál es su función dentro de la Secretaría? Bueno, mi función es precisamente es poder consolidar que esos proyectos locales se lleven a cabo. Pues obviamente esa es la función general de toda la Secretaría, porque pues esto no es solamente ni de la dirección, ni mucho menos, porque aquí hay que trabajar con muchas direcciones y con otras subsecretarías. Pero digamos mi enfoque principal sí es sobre los instrumentos de planificación que sacamos dentro de la dirección, que son las actuaciones estratégicas y los proyectos de renovación urbana para la movilidad sostenible, como los proyectos integrales de proximidad. Es buscar que todo lo que se esté planeando, todo lo que se quiera hacer al interior de esas piezas sea en términos locales. Es decir, que al final del día se esté buscando mejorar la red peatonal, se esté buscando generar un reverdecimiento y una renaturalización sobre el territorio, se estén generando espacio público, se estén generando parques locales, ¿sí? Al final del día eso es lo que buscamos desde la Dirección de Planeamiento Local y desde todas las subdirecciones que están asociadas a la dirección. O sea, la importancia de las UPLs, de las unidades de planeamiento local, son que en Bogotá tengamos más parques, que tengamos un acceso más cercano a los distintos lugares donde nos desplazamos. Esa es la importancia, o sea, esos van a ser los beneficios directos para la ciudadanía. Correcto. Directora, bueno, y hablemos un poquito de usted, ¿sí? Usted es de Medellín, igual que yo, y compartimos un amor por Bogotá, pero a usted ¿qué, digamos, que la mueve para decir quiero trabajar en una ciudad tan diversa, tan extensa, tan compleja además, y quiere verla obviamente progresar, como creo que todo el país quiere ver a Bogotá, pero también hay un amor personal? Y entonces, ¿quién es Mónica? ¿De dónde viene? ¿Por qué esa pasión por Bogotá? Y digamos, ¿qué la tiene acá sentada hoy como directora de planeamiento local? Bueno, Dani, yo vivo en Bogotá hace 20 años, cumplo este año 20 años en agosto. Me vine a estudiar. Es una ciudad que, pues digamos, me ha dado todo lo que tengo hoy en lo personal, pues mi familia, mis hijos, pues todo lo he tenido aquí en Bogotá. ¿Y por qué me gusta trabajar para Bogotá? Sí. Yo creo que Bogotá tiene un potencial inmenso, sobre todo en la gente. Obviamente el territorio y digamos que es la capital de la ciudad y tenemos una cantidad de temas de infraestructura y demás ya en lo físico que otras ciudades de pronto no lo tienen, pero sobre todo en la gente. Yo creo que hay una gran diferencia, y eso sí lo digo siendo de Medellín y conociendo la cultura paisa, y es que en Bogotá es muy receptivo a la gente que llega a la ciudad. Sí. Y yo creo que eso es un potencial que Bogotá no sé si es que no lo ha sabido explotar, pero creo que es una herramienta inmensa que le puede ayudar muchísimo a crecer y a poder generar arraigo al territorio, y eso conlleva una cantidad de cosas, calidad de vida, que la gente se sienta querida. La gente se viene para Bogotá y
y la mayoría no se quiere ir. Y si uno ve, pues o por lo menos en los círculos cercanos que uno tiene, las personas no son de Bogotá. Todas las personas vienen de otro lugar y son bienvenidas. Y yo creo que eso es bien, bien importante y es parte de la razón fundamental por la que me gusta trabajar por Bogotá, porque creo que tiene mucho potencial y creo que pues es una gran ciudad, pero creo que puede ser una super ciudad si lográramos concretar todo eso. ¿Usted qué estudió, directora? Yo estudié diseño industrial y arquitectura. Sí, tengo dos carreras. Ok, bueno, directora, vamos a seguir hablando de ciudad. Tenemos a Bogotá de fondo, una vista muy bonita de la capital, y vamos a ir a los 7 sectores. Usted ahorita decía, es una forma más interna, digamos, de ver el territorio, pero pues también vamos a ir pongámoslo así, vamos a ir a las unidades de planeamiento local, a hablar con los subdirectores, a decirles qué vamos a hacer por Bogotá, cómo estamos trabajando, y pues la próxima visita va a ser a Sumapaz. ¿Qué recomendaciones tenemos? No, pues nada, que se pongan una ruana, hace mucho frío, es muy bonito, el paisaje es espectacular. Creo que muy poquita gente tiene la oportunidad de ir a Sumapaz. Total. Entonces aprovechen la oportunidad y pues nada, me parece maravilloso que vayan a los 7 sectores, que conozcan la ciudad desde lo local, desde el territorio, que vean las personas. Ahí los subdirectores los van a llevar a comer a donde se desayuna rico, a donde se toma café rico. Entonces pues nada, me alegro mucho. Bueno, directora, gracias por la labor que hace dentro de la Secretaría Distrital de Planeación. Es muy importante organizar el territorio, una cosa que pensamos que es complejo, en materia es muy complejo, pero ustedes han diseñado, digamos, en sus estructuras una metodología sencilla que nos hace entender de manera sencilla cómo se vive Bogotá, porque es importante pensar en los ciudadanos que usted siempre mencionó. Y pues gracias por hacer parte de Somos Planeación, de este equipo que es comprometido por esta secretaría, por esta ciudad, y gracias por ser de Medellín y llegar a Bogotá a ayudar a su estructura. Bueno, Dani, muchas gracias y gracias por este espacio. Bueno, directora.